Se encuentra con nosotros Juan Carlos Gringo Giordano, diputado electo de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires, que asume en el 2025 y director del periódico El Socialista, militante de izquierda socialista. Ya. Hola, Gringo, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa. El agradecido soy yo, y si se me está viendo bien, Sí. bueno, yo con la producción que se está nombrando y cómo lo estoy viendo a ustedes, como decían los pibes, las pibas y pibes acá, alta producción, de manera que se lo ve muy bien y no creo que yo, con una producción casera, pueda estar a la altura de ustedes. No te preocupes. Te damos las gracias por estar con nosotros y bueno, el flyer de promoción no fue muy preciso. Ahí te colocamos como ex diputado, ¿cierto? Así que discúlpanos. Ahora ya aclaramos que eres un diputado electo y que asumes el 2025. Bueno, claro, no, ninguna disculpa, es simplemente para precisar, porque bueno, como también se les hace líos al periodismo acá en Argentina, porque claro, como en el Frente de Izquierda Unida tenemos el ejercicio de la rotación de las bancas de todos los partidos que lo componemos, siempre en algunos de las bancas acá son de 4 años, las bancas nacionales, las diputadas y diputados nacionales. Entonces, como tenemos que rotar y ya está pactado de acuerdo a un acuerdo previo que hay en el Frente de Izquierda, asume uno y renuncia y asume otro, renuncia y asume otro, y a mí me toca, después de ya estar en 2 periodos de partes de las bancas que hemos logrado el Frente de Izquierda Unidad del 2011 para acá, Ya. compartir el 2015, no solo yo, sino también quien fuera ya diputada nacional, que es Mónica Schlotauer, siempre hablando de izquierda socialista, que somos uno de los 3 partidos fundadores del Frente de Izquierda Unidad del 2011 para acá, ¿no es cierto? Ella va a rotar también, va a asumir nuevamente. Ella fue muy destacada porque cuando dejó la banca, la anterior, volvió a trabajar como delegada ferroviaria en el sector de limpieza de uno de las estaciones, que es Once, que es donde se dio la masacre de Once en el 2018, bueno, fue un tren que por el vaciamiento que estaban denunciando ellos, chocó contra una antena al final, y hubo 52 muertos, 800 fallecidos. Bueno, ella volvió a trabajar, así que fue toda una novedad ahí, de que una diputada dejaba la Diputación Nacional y volvía a trabajar. Y también Mercedes Mendieta, que es una docente legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a ser diputada nacional también. Así que en el 2025 vamos a asumir esas bancas que ya están logradas, más allá del proceso electoral que está en curso, ¿no? Preciso. Bueno, comencemos un poquito con el marco más general. ¿Cuál es la situación económica, política y social para las millones de familias trabajadoras argentinas que fueron a votar el pasado domingo? Bueno, yo voy a hacer una reflexión y ustedes me van preguntando en el medio, Ya, diciendo perfecto. las cosas que no entienden. Así que bueno, si logro de que parte de las y los trabajadores, luchadores chilenos, comprendan aunque sea lo grueso, ya bueno, me daría por satisfecho. Perfecto. Pero bueno, agradecido entonces por esto. Primero aclarar de que el día 13 de agosto se fue a una elección que no se terminan de definir en esa elección los candidatos y las candidatas y los candidatos de los partidos, todos los que participamos, porque se va a ir a una general. Esto es una ley que impuso en su momento el peronismo kirchnerista, después de la eclosión que hubo con esa rebelión popular del Argentinazo del 2001, para tratar de salvar a los 2 partidos tradicionales, coaliciones tradicionales, patronales, y por el otro lado ponerle un filtro a la izquierda que si no logra en estas primarias, se llaman PASO, primarias abiertas y obligatorias, simultáneas y obligatorias, si no logramos, los partidos de izquierda, centralmente, el 1,5% de los votantes, no accedemos a las elecciones generales. Entonces el Frente de Izquierda cedió en el 2011 la primera elección, superando ampliamente ese piso,
pero tuvimos que hacer toda una campaña y repudiar las PASO, ¿no es cierto? Porque son un mecanismo, digamos, completamente proscriptivo. Entonces, bueno, se dio el 13 de agosto la elección primaria, donde ha generado un terremoto político en el país, porque han perdido el gobierno, mayoritariamente, ha sacado menos votos lo que se decía la oposición patronal del macrismo, de la centro-derecha, y ha surgido como un fenómeno completamente nuevo, un ultraderechista, Javier Milei, que ganó las PASO, pero ahora, bueno, se tiene que ir a las generales, ¿no es cierto?, del 22 de octubre. Bueno, estamos en ese proceso. Ahora, claro, ha habido un terremoto político en Argentina, como parte de los cambios bruscos de las situaciones que hay en cada país, ¿no es cierto? Argentina está en una situación muy crítica, yendo ya a la pregunta con esta breve intro. Argentina, como todo país latinoamericano, ¿no? Es decir, un país excesivamente rico en sus recursos naturales, en la producción de alimentos, tener petróleo, tener gas, tener oro, tener litio, etcétera, etcétera, y tener una tierra muy fértil que genera una producción agropecuaria enorme, es noticia mundial porque lo que crece en Argentina es no solo la pobreza, sino la indigencia. Se empezó a medir en Argentina desde hace varios años la indigencia. Quiere decir que aquellos que no tienen lo mínimo e indispensable para poder alimentarse de tal manera que las niñas, niños que nacen ya nacen con deficiencias muy importantes, de malnutrición, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces Argentina está en una descomposición social alarmante y todo esto se da, uno podría decir, con un gobierno de centro derecha, con un gobierno, digamos, derechista. No, se está dando de hace 4 años con el gobierno peronista de Alberto Fernández, el presidente, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y ahora su candidato, que es Sergio Massa, el gran derrotado de estas elecciones, ¿no? Los índices son tremendos. Bueno, ustedes seguramente lo van siguiendo, ¿no es cierto? Es decir, hay un 40% de pobreza. Empezó a aparecer por primera vez en Argentina trabajadores registrados bajo convenio que están pobres, en la pobreza en un 30%. Para darse una idea de cómo está la situación, el salario más o menos promedio en general está en $200 en Argentina. Pero la canasta para salir de la pobreza ascendió a $350. Okay. Y hoy mismo se dio a conocer una canasta que hacen los trabajadores del Instituto de Estadísticas y Censos, las y los trabajadores, los técnicos, y dicen que una familia tipo de un matrimonio con 2 hijos en edad escolar, tendría que tener un ingreso de $550 para poder acceder, ellos dicen lo mínimo, no es lo indispensable, pero lo mínimo para poder subsistir. Entonces, la inflación, por ejemplo, en Argentina está completamente desbocada. Se hace una proyección de un 130 a 140% anual. El índice inflacionario de este mes, se dio a conocer esta semana, es del 6,3%, afectando centralmente a los alimentos, que es lo que más insume en el salario, en una jubilación, en un plan social de alguien que percibe su ingreso, ¿no es cierto? Así que bueno, se está en una situación, esos son los índices sociales, y eso después genera toda una descomposición social. Por ejemplo, 2 días antes de la elección se dio el asesinato por parte de la delincuencia que crece, fruto de la desigualdad social, del desastre capitalista, una niña de 11 años que iba al colegio y motochorros, como lo decían acá, es decir, son ladrones. Sí, acá también se le dice motochorros, también. Bueno,
La asesinaron, Ya. generando una conmoción enorme. Al otro día se dio el asesinato, ya con un arma directa en la cabeza de un cirujano de un hospital público, en el conurbano también. Y el día de la veda, ya el día sábado, creo que fue el sábado, antes de la... Sí, fue el sábado, viernes a la noche, bueno, ya, pero el día de la veda, ya la veda electoral, ¿Mm? por una represión que hubo del gobierno, sí, derechista de Larreta, que es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la represión en el medio de una salvajada, digamos, de la policía, que agarró, era una manifestación de 50, 70 personas repudiando el proceso electoral. No estaban cortando ninguna calle, no estaban haciendo nada, habían llegado a un acuerdo con la policía que se quedaban ahí haciendo un acto y se iban. La policía hizo una provocación y uno de los manifestantes fue asesinado por las Claro. técnicas, digamos, técnicas, entre comillas, ¿no es cierto?, de la policía tipo George Floyd, de la policía yankee, ¿no es cierto?, es decir, de agarrar a los manifestantes, ponerles la rodilla en la garganta, aprisionarlos contra el piso, la falta de respiración, pues eso generó la muerte, ¿no es cierto? Salió después el gobierno diciendo, no, era por un paro cardiorrespiratorio, sí, efectivamente, Claro. un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de una represión. Así que bueno, toda esa situación de hartazgo, de desesperación de millones, es lo que llevó a millones de trabajadores a hacer una votación que ha tenido muchas aristas, ¿no es cierto? Pero el gran derrotado es una derrota histórica del peronismo en el gobierno, no se registra un antecedente anterior. Desde el 2019 para acá, perdió 20 puntos, 5 millones y medio de votos. Y si a eso le agregamos que 11 millones de personas que están empadronadas para ir a votar no votaron porque se abstuvieron y 1,5 millones votaron en blanco, votaron nulo, quiere decir que, bueno, hay una situación muy delicada. Eso se expresó electoralmente y se expresó electoralmente a un ultraderechista que, por supuesto, desde la izquierda venimos, y el Frente de Izquierda Unida venimos repudiando masivamente en todo este tiempo, ¿no? Juan Carlos, esa gente que no fue a votar, el voto no es voluntario, ¿no? Entiendo para las PASO. Por lo tanto, es un acto de rebeldía o de dejar de ir a votar. Es una cosa que se decide y se afronta las posibles consecuencias. Por lo tanto, es importante ese número también. Sí, claro, en Argentina el voto es obligatorio, pero estamos en una situación claro, de pérdida completa de todo, ¿no? Es decir, es un voto, efectivamente, es una abstención que ya se había dado también en otros procesos electorales. En la previa ha habido elecciones provinciales, donde se venía reflejando también este hartazgo. Y bueno, efectivamente, es parte del repudio porque en este año, en Argentina, se van a cumplir 40 años de lo que se denomina los políticos tradicionales de democracia. Nosotros logramos tirar abajo la dictadura, del 83 a esta parte vienen gobernando todos, radicales, peronistas en distintas formas. Hubo una rebelión popular en el 2001 que tiró abajo a un presidente que se decía de centroizquierda. Después asumió y tuvimos 12 años de gobierno peronista kirchnerista, 4 años de Macri nuevamente, la centro derecha, y 4 años del peronismo. Bueno, en esos 40 años, y que mucho periodismo se hace referencia también, que se cumple en este año, el hartazgo de la población, de los sectores populares, de la juventud, ha sido enorme, y como parte de ello se dio la expresión de este proceso electoral, digamos, que se dio en las PASO, ¿no? Sí. Tenemos saludos y comentarios de nuestros compañeros y compañeras en las redes. Sí, Vero Barahona nos dice, hola Javi, ¿te gustamos? Pollo Sebastián Ríos nos dice, buenas tardes compas, saludos al gringo. Oso Rainer Ríos nos dice, arriba al frente de izquierda y los trabajadores unidad de Argentina. La única opción de lucha contra Milei.
Ignacio Yesca, saludos, compañeras, compañeros, vecinas y vecinos. Esther López nos dice saludos. Y Jonathan Ríos nos dice, ha venido hipotecando al país durante décadas. Tornándose el botín, el frente de izquierda es la salida de las y los trabajadores. Bien, mira, vamos a volver un poquito sobre lo que hablaste tú del gobierno, ¿ya? Porque lo que actualmente gobierna es el kirchnerismo, considerado como una variante centroizquierda del peronismo. Cuando decimos centroizquierda, estamos diciendo lo que centroizquierda es en el sentido que los progresistas se dicen a sí mismos, ¿ya? Entonces, pues colocan, digamos, a este gobierno junto a otros llamados progresistas, Lula, bueno, los gobiernos, incluso acá con Boric, sí, correspondería más o menos a eso. Pero estos progresistas, dice, han tenido una tremenda derrota, ¿ya? Tú lo has señalado. Pero eso significa, y creo que es importante para que nuestros auditores lo puedan entender, es que es este llamado progresismo, ¿ya? Lo que tiene Argentina en este momento, como el que tú estás señalando. Porque nosotros tenemos algo parecido acá y creemos que es muy parecido, digamos, en ese sentido también de meter a los países en crisis. Sí, claro. Como decimos acá, es el falso progresismo. Acá se lo denomina el gobierno peronista kirchnerista de nacional y popular, para que le registre, aunque sea en el discurso, la vieja bandera del peronismo, pero ya estamos hablando de hace más de 80 años. Bueno, ni que hablar del socialismo del siglo XXI, de Maduro y del chavismo en Venezuela. Eso ha confundido también, una gran confusión en la vanguardia, en las luchadoras y en luchadores, y el pueblo en general, porque claro, después se asocia, si vos decís, estuvimos con la centroizquierda de Macri, 4 años, fueron un desastre, y ahora un gobierno al cual se tilda de progresista, de centroizquierda o algunos de izquierda, y bueno, todos caemos en la misma bolsa, entonces por eso la salida, muchas veces, de todo es decir, buscar a alguien que no estuvo, y un supuesto salvador ultraderechista que repudia todo lo viejo y pueda generar esto. El peronismo ha hecho desastre, es el peronismo, como decimos nosotros, del siglo XXI. El que ha logrado, y ya de hace muchas décadas en Argentina, de una confianza directa con el imperialismo para ser el garante, atento a que el peronismo tiene las centrales sindicales, la CGT, la CTA, los movimientos sociales afines, con lo cual ganaron con un poderío enorme en el 2019, pero lo primero que hicieron en el gobierno es avalar el pacto mafioso de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que fueron 45.000 millones de dólares que se avalaron y que Argentina pasa ahora a tener una deuda externa de ese dinero que todos coinciden, tanto el gobierno como Macri, dicen que la plata no entró. Y efectivamente no entró porque estaba prohibido que $1 fuera para construir una escuela, para construir un hospital, para salario, para jubilaciones o lo que fuera. Fue un préstamo para salvar las ganancias capitalistas y los usureros internacionales que querían fugar los capitales de Argentina. Entonces, el peronismo llevó a que Argentina tenga hoy una deuda externa de 450.000 millones de dólares, una deuda externa que viene de la época de la dictadura, y de ahí agravó todos los planes sociales, toda la situación económica del país. Porque, por ejemplo, después de que, a tal punto, que después de que perdió las elecciones el gobierno, vuelvo a repetir, 5 millones de votos, 20 puntos menos que en el 2019, al otro día, después de la derrota, devaluó el peso en un 22%. Eso generó que la inflación ahora del mes que viene va a ser del 12%, del otro mes que viene casi del 13%, ¿no? Y por supuesto está entregando todos los recursos naturales, el litio y demás. Y esto ocurre en las provincias donde gobierna, en algunos casos como Jujuy, donde gobierna exacto. un presidente, un candidato
que fue precandidato y que perdió, por el litio, y todo ahora el saqueo de Vaca Muerta, que es encima completamente contaminante, es el gas con el mecanismo del fracking, Correcto. y eso lo está haciendo YPF. Aquel gobierno dice YPF, la estatal YPF, sí, logró tener el 51% del Estado, y YPF está encabezando ahora el saqueo de Vaca Muerta, que quieren construir. Ayer hubo una audiencia pública que estuvimos repudiando y demás, porque quieren hacer un oleoducto de 535 kilómetros de Neuquén al Golfo de San Matías, en un polo petrolero donde avanza sobre 3 provincias, liquidando todo. Bueno, esa es la explicación central de por qué perdió el peronismo, y que de nacional y popular no tiene absolutamente nada, y que en este juego que también se da en Centroamérica, sectores de centro derecha, sectores denominados de centro izquierda y demás, millones lo único que sufren son la tremenda pobreza y la decepción política. Porque vos imaginate que ahora, y el gobierno vuelve ahora a enarbolar, claro, con el resurgimiento de un ultraderechista como Milei, enarbolar la bandera de decir, tenés que votar al peronismo para que no gane la derecha. Ahora, ¿qué ocurrió? En Argentina gobierna el peronismo hace 4 años, le ganó a la derecha y siguió dándole una continuidad en su plan económico de entrega, de saqueo y de pago a la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, y que ahí hizo un clic donde millones lo dejaron de votar. Claro. Para nuestros auditores, para que tengan en cuenta, Vaca Muerta es un lugar, ¿ya? Suena raro cuando Sí, se claro. dice así. Vaca Muerta es Sí. un lugar, ¿cierto?, donde se saca petróleo o gas con fracking, es decir, ese sistema con el cual inyectan a presión agua y como resultado desplazan el gas o el petróleo y lo sacan de entre medio de las rocas, con todo el peligro que significa la intervención a ese nivel bajo la tierra, ¿no? Y, y por supuesto, ¿cuál es el punto en el cual no se equivocan ninguno de estos gobiernos? Es en la entrega de nuestros recursos básicos. Tienen en común en todo, porque Chávez y Maduro no se equivocaron. Socialismo del siglo XXI, pero van entregando el arco minero, ¿ya? Se pueden llevar todo. No son los norteamericanos, pero son otros los que se lo llevan. Jujuy, lo mismo, el litio. Y de verdad que eso es lo que de última, bueno, esa determinación que tiene esa relación que tenemos con el imperialismo, que tenemos con las multinacionales, es la que de último término determina lo que nos está pasando a todos los países. ¿Cómo se explica un poquito el triunfo de Milei con todo lo que nos ha explicado? Bueno, el triunfo de Milei, hay un debate importante, porque por ahí el periodismo dice, bueno, pero el voto bronca, ¿por qué lo canalizó la ultraderecha y no lo canalizó la izquierda? Bueno, porque son fenómenos completamente distintos. No de toda crisis significa que se va a fortalecer a la izquierda, porque el voto hartazgo, el voto crítico, el voto castigo, es un fenómeno que tiene una parte buena, podríamos decir, porque va en contra de los políticos tradicionales y los gobiernos que nos vienen gobernando en todo este tiempo, y tiene otra parte, el peligro, y eso es lo que estamos denunciando en Argentina, es que ese hartazgo se canalice por un político sumamente peligroso, ultraderechista, con un programa repudiable bajo todo punto de vista, que lo podemos comentar. Y es un fenómeno, por ejemplo, todos hablan diciendo, bueno, pero Milei, que le venía dando mal a los que se presentaban en su nombre en las elecciones provinciales previas, no había ganado ninguna gobernación, eran un par de diputados nacionales, Javier Milei con su candidatura, su vicepresidenta, son diputados nacionales, pero nada más que eso, no tiene ningún peso de nada, y surja, por supuesto que la
los gobiernos, los medios de comunicación en todo este tiempo le han dado horas y horas en los programas centrales de la televisión. Ahora están preocupados porque, claro, todas las barbaridades que dicen, hasta sectores patronales dicen, no, bueno, pero para un poquito, porque las propuestas de Milei, su plan lo denominó él, el plan motosierra. Correcto. Y lo encubre, por supuesto, en eslogan como diciendo tienen que terminar todos los políticos chorros, vos querés trabajar y no podés porque te roban todo con los impuestos. Inclusive algunos han enarbolado la consigna de que se vayan todos. Que se vayan todos fue el gran grito del argentinazo, esa rebelión popular que tiró abajo a 5 presidentes en una semana en el 2001, ¿no? Ahora su plan es un plan motosierra, como le decimos nosotros, lo estamos denunciando visceralmente, porque a todo esto es bueno, en buena hora que tenemos al frente de izquierda, ¿no es cierto?, en Argentina, que es la máxima unidad de la izquierda que hemos logrado, ¿no? Porque somos los únicos que estamos diciendo ese plan motosierra es contra la clase trabajadora, las mujeres y las disidencias, la juventud y el pueblo pobre. Porque, primero, ya ha dicho, una de las medidas que generó un gran impacto es la dolarización. La dolarización que se aplicó en Ecuador, que se aplicó en algunos países, es directamente en el caso de Argentina llevar a la hiperinflación y a la pulverización de los salarios y las jubilaciones. En un momento ya los economistas han sacado la cuenta y que si uno va al dólar y se cambian todos los pesos por dólares, el peso, como no hay dólar, Argentina está liquidada, no tiene ni siquiera nada de reserva porque se ha llevado todo, la fuga de capital y los pagos de la deuda externa, se tendría que llevar al peso, el dólar a 10.000 pesos. Eso significaría no solo ganar salarios miserables de $200 de hoy, sino salarios de $10 o jubilaciones de $10. Bueno, propone la privatización de las jubilaciones, terminar con la salud y la educación pública. Llegó a decir, y él dice que en nombre de la libertad, nadie le puede impedir a alguien que si tiene que vender un órgano para poder comer, y bueno, que lo haga. Tierra arrasada con todos los derechos, y bueno, hasta el último momento hubo un escándalo porque los mismos que eran parte de sus listas, decían, uno de ellos dijo, yo no pude serlo porque me pedían $50.000 para ser candidato o candidata. Bueno, entonces uno cómo puede decir, cómo se explica, ¿no es cierto?, que un personaje tan nefasto pueda lograr tener una votación del 30%, ser el primer candidato que salió de las PASO, si no es por esta descomposición social, ¿no es cierto? Bueno, es inclusive votado por sectores populares, porque en un momento se decía la clase media, en un momento porque le daban el 10, 12%, ya había sacado ese porcentaje en las elecciones anteriores, pero ahora es el voto popular de sectores de la juventud, de sectores trabajadores. Es un voto completamente, bueno, confundido en el medio de la confusión, porque ahora muchos se están dando cuenta diciendo cuando le empiezan a preguntar, ayer, bueno, estuvo 40 minutos, 50 minutos en los grandes medios, porque ahora le empiezan a preguntar, y bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería lo otro? Y empieza no a patinar, sino a empezar, porque son cosas completamente brutales, ¿no es cierto? Por ejemplo, como retroceder con la ley del aborto legal, seguro y gratuito que conquistó el movimiento de mujeres, o cómo hacer eso sin una resistencia popular. Entonces él dijo, no, bueno, pero no tengo nada en el Congreso, voy a hacer un plebiscito. O sea, empieza, digamos, a patinar, pero efectivamente su plan es un plan, digamos, ultraderechista, al mejor estilo Bolsonaro, Trump, bueno, Katz, vos, es una expresión nacional de un fenómeno que se está dando en otros países como parte de la decadencia capitalista, del desastre de los gobiernos de turno. Se mezcla, por supuesto, también la confusión política, ¿no es cierto? Es decir, porque hasta que no haya, por eso digo en buena hora, que exista el Frente de Izquierda Unidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, todo lo que se trata para evitar estas cosas es que haya una alternativa política más fuerte
para la clase trabajadora, para las mujeres, para la juventud, para el sindicalismo combativo y para la clase obrera, para poder lograr de que todo ese hartazgo y toda esa bronca se canalice vía una salida favorable. Y bueno, en buena hora que nosotros digamos, exista el frente de izquierda y en buena hora de que estamos, digamos, en el sentido de haber hecho una campaña diciendo lo opuesto, no solo a Milei, sino al gobierno, de que el gran problema es el Fondo Monetario Internacional. Si no se rompe con el Fondo Monetario Internacional y se deja de pagar la deuda y con esa plata poder aumentar los salarios, las jubilaciones, generar un plan de obras públicas, de viviendas populares para dar trabajo genuino, y bueno, no hay ninguna salida, ¿no es cierto? Que es lo que ahora vamos a hacer en las generales. En las PASO hubo 28 fórmulas presidenciales. Uy. Y ahora en octubre quedamos solamente 5. Ha quedado Milei, ha quedado la oposición de Juntos por el Cambio, o sea, el macrismo, que ganó con Patricia Bullrich, otra derechista. Tercero, el gobierno, con Sergio Massa. Un desprendimiento de un ex gobernador de Córdoba, también peronista. Y nosotros, el Frente de Izquierda Unidad. De manera que vamos a otra elección, ¿no es cierto? Otra elección con 5 candidaturas presidenciales y nosotros, desde el Frente de Izquierda Unidad, haber logrado que no fue una alta votación, pero se mantuvieron a nivel presidencial. Siempre las elecciones presidenciales son más dificultosas y mucho más cuando aparecen estos fenómenos que han generado que entre los 3 principales candidaturas patronales se llevan el 86% de los votos, en algunas provincias el 90% de los votos. Entonces no ha habido, ha habido un giro a la derecha electoral. Esto es muy importante decirlo porque cuando ha habido un proceso electoral donde ha ganado, por ejemplo en el caso de Jujuy, esto es reciente, donde ha ganado el gobernador y fue a investir con una reforma constitucional completamente represiva contra los pueblos originarios, hubo una rebelión popular, es que hubo una rebelión popular del pueblo de Jujuy, y eso es muy importante porque el Frente de Izquierda Unidad, que había logrado 6 diputadas y diputados constituyentes para esa constituyente, jugaron un rol impecable de apoyando las luchas y todo lo demás. Por eso en Jujuy hemos hecho una alta votación, hemos duplicado la votación que a presidente del 2019 en esa provincia y sacamos el 10% a diputados nacionales. Bueno, eso no ocurrió en esa magnitud a nivel nacional, pero sacamos 630.000 votos, que en el medio de esa situación lo vemos como que ha habido más de 500.000 de votos, 630.000, que no se dejaron llevar, ni por Milei, bueno, ni por el gobierno, ni por Patricia Bullrich y demás, ni por Milei. Y bueno, ahora creemos de que vamos a otra elección y bueno, vamos a hacer, por supuesto, ¿no es cierto?, valer nuevamente toda la campaña que tenemos que llevar adelante ahora y todo lo demás y decir por qué es tan importante canalizar la bronca contra el gobierno y el repudio visceral contra un ultraderechista con todos los peligros que significa, porque es tan importante votar a la izquierda. Juan Carlos, mira, nosotros primero agradecerte que te has dado el tiempo y que la entrevista, como tú ya te has dado cuenta, es larguita, ¿no? Y queremos que sea así, y te queremos ir sobre 2 cosas, o 3, digamos. Una, vamos a ir sobre Milei y alguna de sus gracias, y particularmente su compañera de fórmula, ¿no? ¿Ya? Y también queremos que después nos expliques bien el tema de qué es el FIT y la salida y todo eso. Pero para ir a esas 2 cosas, nos gustaría ver si podemos encontrar una correspondencia entre este fenómeno de Milei, Bolsonaro, Vox en España, Katz en Chile y el propio en los Estados Unidos con Donald Trump. Es un fenómeno, son casualidades, se han dado porque sí ya han coincidido, o hay alguna cosa más que hay que tomar en cuenta, más bien así a nivel
más de las cosas que están pasando en el mundo. Son procesos objetivos, se dan, y nosotros con la herramienta que tenemos los combatimos, y bueno, pero se dan. Es parte de la descomposición capitalista. Digamos, son hechos, digamos, que no se pueden explicar de otra forma. Se podría haber manifestado el hartazgo de otra forma, pero bueno, se manifestó de esa forma, ¿no es cierto? Son expresiones como parte de la debilidad enorme, de la inestabilidad enorme de los gobiernos capitalistas de turno. Nosotros asociamos mucho, porque eso fue la reflexión que hicimos con Bolsonaro. Cuando ganó Bolsonaro, no lo atribuíamos más que al desastre que había hecho Dilma Rousseff y el gobierno anterior de Lula. No se puede explicar de otra forma. Correcto. Son gobiernos que dicen no contra el neoliberalismo, contra la derecha. Ahora gobiernan durante 4, 12 años. Sigue la destrucción capitalista, sigue la entrega al Fondo Monetario, el comercio exterior, la banca en manos privadas. No hay reforma agraria. Y por lo tanto, en la crisis tremenda del capitalismo, que sigue descargando la crisis capitalista sobre el pueblo trabajador, que genera en eso rebeliones populares, inclusive en muchos lugares, se dan estos fenómenos. Entonces, bueno, los tenemos que tomar como tal, esa es la explicación, ¿no es cierto? En el caso de Argentina en particular, tenemos una mejor herramienta para enfrentar todo eso. Ojo que no es solamente un proceso electoral. Nosotros peleamos por un gobierno de las y de los trabajadores y por un gobierno de la izquierda. Ahora hay una devaluación enorme del gobierno y estamos llamando a que haya un paro general de la CGT, de la CTA, porque, entre otras cosas, la burocracia sindical de los gremios, de los sindicatos, son cómplices de todo esto. La gran traba para que la clase obrera no pueda enfrentar a los gobiernos de turno. Entonces, bueno, nosotros tenemos en Argentina un logro que de izquierda socialista y de la UITSI, que es nuestra organización internacional, apoyamos, ¿no es cierto? Porque estamos conscientes de que si no hay una alternativa política fuerte de la clase obrera y de la izquierda, y bueno, todos estos hechos van a seguir ocurriendo. Entonces, bueno, nosotros tenemos en Argentina desde hace 12 años la mayor unidad de la izquierda que hemos logrado, con altibajos, y bueno, vamos a seguir fortaleciéndolo. Por eso ahora estamos en un nuevo desafío. Claro que lo de Milei es completamente repudiable. Ahora nosotros le estamos mostrando a la vanguardia, a las y los luchadores, la importancia que tiene de fortalecer una alternativa política de la izquierda y demás. Porque cuando hay un reclamo, y eso lo mostró Jujuy, lo único que vamos a matar son el sindicalismo combativo y la izquierda, con sus bancas, con sus diputadas, con sus diputados. Nosotros tuvimos 2 diputados presos en Jujuy. Eso no lo tuvo el peronismo, porque el peronismo fue cómplice y le votó la reforma a Gerardo Morales. Natalia Morales, la diputada de PTS con quien hicimos la lista, que lamentablemente tuvimos que ir en 2 listas en las elecciones, porque hay 2 partidos del Frente de Izquierda, el Partido Obrero y el MST, que lamentablemente dividieron, haciéndole perder una oportunidad que el Frente de Izquierda tuviera más fuerte para enfrentar a los candidatos tradicionales, no e ir a una pelea como hicieron, desconociendo los acuerdos del Frente de Izquierda, para poder lograr una ubicación que encima, por supuesto, no la lograron, porque nuestra lista sacó el 70% de los votos a nivel nacional y solo el 30% de una lista divisionista. Ahora vamos a ir unidos todos hacia las elecciones de octubre, pero lamentablemente tuvimos que sufrir en todo este periodo electoral, inclusive ataques completamente infundados hacia nuestra lista y demás. Pero tenemos una herramienta enorme. En Jujuy, digo esto porque todo el debate ahora es cómo se enfrenta a la derecha. ¿Cómo se enfrenta a la derecha? El peronismo está diciendo, para que no entre Milei, no gane Milei, o Patricia Bullrich, que son los 2 primeros que salieron, hay que votar al peronismo. Y nosotros decimos, para combatir a la derecha, a los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, está aprobado en estos 10 años que hay que votar a la izquierda, que hay que votar distinto, que hay que votar
al Frente de Izquierda Unidad con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, que son nuestra fórmula presidencial, al Pollo Sobrero, dirigente sindical ferroviario del sindicalismo combativo, al gobernador en la provincia de Buenos Aires, tantas compañeras y compañeros. Porque esto es, evidentemente que es un problema, el crecimiento de que lleve a un posible presidenciable, porque después tiene que ir a la elección, ¿no es cierto?, en octubre, después podría haber, va a haber un balotaje seguramente, y vamos a ver quién queda. El voto, el único voto útil para enfrentar consecuentemente a los gobiernos capitalistas, sean del signo que sea, es al Frente de Izquierda Unidad. Porque cuando haya un reclamo por el salario, contra los despidos, en defensa de la educación pública, en defensa del ambiente, etcétera, etcétera, los únicos que vamos a estar somos nosotros. Hay un tercer malón de Jujuy que está en Buenos Aires ahora, ¿no? Se vinieron de allá para pedirle a la Corte Suprema y demás que anule la reforma jubilatoria. Perdón, la reforma constitucional. Ahora, ¿quiénes son los que estamos ahí? La izquierda. Izquierda. La izquierda. Sí. Entonces, bueno, eso es todo una tarea, por supuesto, redoblar ahora en todo este periodo que nos queda hasta octubre, y bueno, y hemos dicho en todo este tiempo, ya gobernaron todos los gobiernos capitalistas, el desastre político que han llevado, inclusive a que surjan estos personajes repudiables como Milei, son los gobiernos de turno, la izquierda nunca gobernó, tienen que gobernar las y los trabajadores y la izquierda, porque la salida de fondo va a venir por ese lado. Así que bueno, al tener un frente de izquierda y la unidad de la izquierda mayor que hemos logrado, estamos más fuertes para dar esa pelea, que está en un proceso electoral y en las luchas. Y las luchas no son lo determinante en nuestro país, pero todas las que ha habido, el sindicalismo combativo y la izquierda ha tenido un rol primordial para que surja una nueva dirección sindical y política para el movimiento obrero para no llegar a estos extremos. ¿Tenemos comentarios? Sí, comentarios y opiniones. Tenemos a Raúl López, nos dice un abrazo a todos. Oso Rainer Ríos nos dice grande gringo, muy buena explicación. Ignacio Yasca nos dice votar al peronismo para que no gane la derecha, la vieja política del mal menor. Oso Rainer Ríos nos dice como el peronismo le abrió paso a Milei con su gobierno antitrabajadores, provocando la decepción y desesperación de millones, lo hace Boris acá con Kast. Como dice el compañero, solo la izquierda consecuente que apoya todas las luchas y presenta un programa anticapitalista consecuente puede ser opción. Jonathan Ríos nos dice desde Chile y la UITC, todos nuestros esfuerzos son a fortalecer al frente de izquierda y enfrentar al falso progresismo y la derecha retrógrada y cavernaria. Ignacio Yesca nos pregunta, ¿cuáles serían las posibilidades con la izquierda unificada? Bien, vamos a ir a ver si contestamos, nos ayuda a contestar esa pregunta Juan Carlos que nos está haciendo Ignacio, pero como quedó pendiente ¿quién es Milei? Ya, hay algunas cosas ahí. Yo te pregunté por la vice, ¿no? Por el que va en la fórmula. Y de pasado acá estábamos leyendo algo como cuando apareció se refirió al tema de la compra y venta de órganos. Dejó incluso, le preguntan si se pueden vender los niños, ¿no? Y él dice algo así como, depende. Yo si tuviera un hijo no lo vendería, dice. Eso es todo. Pero dice estas cosas y seguro son las cosas que aparecen en los medios y tenemos que responder un poquito a este personaje, ¿no? Sí, claro, 100%. 100%. Es una brutalidad. Uno podría decir como, ojo que el voto a Milei, al ser tan confuso y mostrar un hartazgo tan visceral y tan... hay sectores que coinciden con algunas propuestas, pero hay otros que dicen que no. Y aunque dicen, no, yo no coincido con eso, pero es el único que apareció como distinto y que puede castigar a todo lo viejo. Bueno, es toda una confusión enorme. Y claro que nosotros somos los primeros en denunciarlo. ¿Por qué digo los primeros? Porque el peronismo fue coqueteando y diciendo, bueno, si le damos un poquito de aire a Milei, le saca voto a la centro derecha.
Y Milei, hoy por hoy, reivindica a Macri, por ejemplo, y estuvo al borde de hacer un acuerdo con Patricia Bullrich, o decir, bueno, más adelante vamos a ver que podemos hacer un... Entonces, los únicos que consecuentemente denunciamos todo esto fuimos nosotros. Así que bueno, esa es la explicación, esa es la realidad. Argentina está en un tembladeral político, un terremoto político. Estamos viviendo una situación cada vez peor desde el punto de vista de la situación social. Así que bueno, vamos a seguir, digamos, vamos a seguir denunciando todo esto y llamando a fortalecer al Frente de Izquierda Unidad. Así que bueno, esa es la tarea que tenemos, ¿no es cierto? Agradecemos evidentemente todas las apoyos, ¿no es cierto?, internacionalistas y demás, porque el Frente de Izquierda Unidad es un ejemplo también de unidad de la izquierda, bueno, en el caso de Argentina, de una izquierda trotskista, fuerte, que tiene 4 diputadas y diputados nacionales, que hemos logrado en las elecciones provinciales retener bancas como logramos, 2 diputados provinciales en Neuquén, 2 concejales también en Córdoba. Bueno, estamos en este proceso. Así que tenemos claro de seguir enfrentando al gobierno, que es el que va a seguir gobernando hasta diciembre de este año, y a pesar de la derrota está descargando un brutal ajuste, redobló el brutal ajuste contra el Fondo Monetario, y por supuesto enfrentar a personajes ultraderechistas, que bueno, que son, todas las propuestas son tremendas, ¿no? Como por ejemplo eliminar el CONICET, que es el centro, digamos, de la científico de Argentina, ¿no es cierto? Todo tabla rasa para que los planes capitalistas no tengan ya ningún obstáculo de nada a los fines de poder seguir contribuyendo, digamos, a Argentina como una semicolonia a servicio del imperialismo y de las multinacionales. Vamos entonces a unas elecciones donde tenemos un frente donde puede y debe ir toda la izquierda, ¿no es cierto? Y que esa es la alternativa, que es una alternativa que tiene que sumarse, como se ha hecho, o sea, se hace campaña, se eligen, en Jujuy, por ejemplo, se eligen digamos, los delegados a esta constituyente, pero ellos lo que hacen es ir a las manifestaciones. De hecho, por eso detienen a nuestros compañeros, los meten presos. Las elecciones, entonces, para el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, no es solo la participación en el voto, sino que es un proceso que suma todo y que es para ir presentando una alternativa. Porque tenemos que responderle, dice, ¿cuáles son las posibilidades que con la izquierda unificada, dice Ignacio Illescas? ¿Cuáles son esas posibilidades, Juan Carlos? Son muy importantes. Nosotros ahora hemos quedado como representantes de todo el Frente de Izquierda Unidad. Hay un sector de la izquierda que no pasó las PASO, no pudo sortear este escollo del 1,5%. Llamamos ahora a unificarnos entre todos para enfrentar el desafío que tenemos en octubre. Y claro que el proceso electoral lo vemos como lo que es una elección. Y también demostró el hartazgo en esta elección de que las elecciones no solucionan nada, sino que agravan los problemas en muchos casos. Por eso también el hartazgo. Por eso desde la izquierda hemos sobresalido en las movilizaciones, en las marchas, en cualquier provincia apoyando los reclamos que hay de la docencia y todo lo demás. Hemos tenido 2 presos, un compañero nuestro, Iván Blacut, en Jujuy, que lo tuvieron que liberar a las 48 horas porque era una gran campaña de solidaridad que hubo en contra. O sea que ya hemos logrado saber que cuando gobernó el macrismo durante 4 años, 2015, 2019, lo único que le enfrentó fue la clase obrera, el sindicalismo combativo y la izquierda. Y nosotros sabemos que las elecciones son eso, ¿no es cierto? Es decir, los grandes cambios se van a venir por la lucha, por la movilización. Y en una elección es muy importante dar la pelea política también, porque estamos diciendo lo mismo que decimos en una lucha, que hay que enfrentar a los planes de ajuste, que hay que hacerlo bajo todos los gobiernos, que vamos a seguir peleando para terminar con la burocracia sindical y fortalecer al sindicalismo combativo,
y que hace falta fortalecer una alternativa política de las y de los luchadores, de las mujeres, la disidencia y de la juventud, y de la unidad de la izquierda, como lo venimos haciendo, para pelear por una salida de fondo que no es otra que un gobierno de la clase obrera, que rompa con el imperialismo, que rompa con el Fondo Monetario, que deje de pagar la deuda, que nacionalice la banca y el comercio exterior, que recupere todas las empresas privatizadas de nuestro patrimonio nacional, y ahí está la plata, los recursos, nuestra riqueza para sacar a millones de la postración. Bueno, Juan Carlos, te damos las gracias por haber estado con nosotros, por informarnos. No sé si queda alguna cosita más que agregar por ahí. Seguramente va a quedar porque ahí veo que está al rojo vivo los chats. Pero bueno, lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad porque ya ha hecho largo. Cualquiera dice, che, pero los argentinos que hablan mucho. Bueno, yo les agradezco enormemente a ambos. Entiendo que es Javiera, tu nombre. Sí. Javiera, bueno, Gustavo, a la producción ahí y a todas las y los luchadoras chilenas en nuestro partido hermano, el MST, y bueno, agradecer y felicitaciones por su programa. Así que muy, muy agradecido de todo corazón, y bueno, siempre levantamos el puño para seguir adelante, con las y los luchadores y con la izquierda. Que esté muy bien, compañero. Esperemos que esté muy bien. Así estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.